Bien, como saben, estamos leyendo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si usted tiene su Biblia, que le animo a abrirla por el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Pasado domingo estuvimos en el capítulo 4, pero no lo terminamos. Entonces hoy vamos a leer el final del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles y los primeros 16 versículos del capítulo 5. Dice así la palabra, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y continúa en el capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Raniero hizo referencia al milagro de aquel hombre cojo de nacimiento que estaba pidiendo limosna a la puerta de la hermosa. Ese hombre que esperaba recibir la limosna, estuvimos leyendo eso en el pasado, en el capítulo 4 y en el capítulo 3, y vemos cómo a partir de ese momento en que ellos sanan a este hombre en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mucha gente se agolpa allí. Leímos eso capítulo 3, y en el capítulo 4 vimos cómo empezaba la oposición. Vimos cómo se llevaron a Pedro y a Juan a la cárcel, y esa situación tras ser intimidados, observamos que ellos se juntan otra vez
el resto de los apóstoles y con el resto de los creyentes, y se dirigen a Dios para pedirles fuerzas, para pedirles confianza y valor ante aquella incipiente persecución que se estaba levantando. Hoy vamos a ver cómo acabamos de leer ese final del capítulo 4 y el principio 5, porque después de que ellos oraron, dice que el lugar en que estaban congregados tembló y que todos fueron llenos del Espíritu Santo y que empezaron a predicar con soltura, con denuedo, empezaron a declarar las maravillas de Dios y a predicar la resurrección de Jesucristo. Y lo que pasó fue que las multitudes, primero 3.000, luego 5.000, por miles, empezaron a acercarse a conocer al Señor. Miles de personas. Por lo tanto, la comunidad de creyentes empezaba a crecer y en este punto el Señor quiere mostrar algo que es muy importante para la comunidad de los creyentes. Una comunidad de creyentes que estaba en nacimiento, por lo cual era preciso establecer unos parámetros de moral elevados, era preciso establecer principios de vida, así como también era necesario atender a la creciente necesidad que se producía. Tenga usted en cuenta que en la Jerusalén ocupada por los romanos no existía protección social para los necesitados, simplemente dependían de la ayuda y de la caridad de aquellos, y la iglesia se convirtió en un elemento de sostén social, de fortaleza social. Eso sí ocurre actualmente en los estados avanzados, en la mayoría de los estados avanzados, pero en aquel tiempo no ocurrió. Y el autor de los Hechos nos lleva a que focalicemos, a que podamos mirar un poco mejor cómo era esa primera comunidad de creyentes, la vida de los primeros cristianos, y observamos que en lo que nos dice aquí Lucas, el escritor de Hechos, en este final del capítulo 4 y principio del capítulo 5, es muy parecido a algo que leímos también en el capítulo 2, que tal vez no lo recordamos, pero vamos a leerlo otra vez. En el capítulo 2 decía algo parecido a lo que acabamos de leer. Dice, versículos 43 a 47, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es el mismo enfoque que vemos aquí. Miren, de recién casados, cuando nosotros estábamos recién casados, vivíamos ahí en una casita de alquiler, teníamos unas entradas muy pequeñas, nos veíamos muy apuradillos para pagar el alquiler y llegar a final de mes. Y mi esposa se encontró una cartera que tenía el dinero equivalente al sueldo de un mes de una persona en aquel tiempo, hace ya como más de 30 años, ¿no? Y ella miró la cartera, vio aquel dinero y vio que también había un DNI, sacó el DNI y guardó la cartera, pero no la guardó para quedársela, sino que solamente con el DNI se acercó a una cafetería cercana al lugar donde había encontrado esa cartera y le mostró al dependiente, al camarero, el DNI. El camarero lo identificó y al fondo de la cafetería había un señor al cual él inmediatamente llamó y le dijo: Juan, que perdiste el DNI. Entonces el hombre se acercó y efectivamente era ese el dueño de la cartera, y por la acción, lógicamente, el hombre quedó inmensamente agradecido porque habría perdido el sueldo de su mes, el cual lógicamente mi esposa le entregó. Tal vez otra persona no hubiese hecho eso, tal vez no lo hubiese hecho otra persona. Yo no sé si a usted le ha pasado algo así, no sé si
alguno de ustedes, por ejemplo, en alguna ocasión en algún comercio o en el supermercado, usted da un billete y le devuelven más cantidad de la que le correspondió? ¿Cuál ha sido su reacción? ¿Cuál ha sido su reacción ahí? Lógicamente, el responsable de la caja, si usted le dijo, mire que me has devuelto, además, se va a quedar muy agradecido, porque cuando hacen el arqueo, lo que falte lo va a tener que poner de su sueldo ese dependiente. El Señor nos quiere mostrar a través de este pasaje de la Escritura la importancia de la integridad. Integridad en la comunidad, la integridad. La integridad que es honradez, que es honestidad, que es rectitud, es decencia, es dignidad, es lealtad, es entereza. Eso es lo que significa integridad. Una persona íntegra es una persona decente, honrada, una persona recta, que es intachable, es una persona que es incorruptible, que es insobornable. Lógicamente lo contrario, esto deshonesto, es corrupto, es inmoral. Eso es lo contrario. Me gustaría que antes de continuar viésemos 3 minutitos una porción de la película que en español se llamó La fuerza del honor. Me gustaría que vean brevemente este pedacito de la película. Por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17. Sí. ¿Pero quiere que escriba 16? Sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y déme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista, pero necesito a alguien en quien confiar. Acepta el trabajo. Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común.
parte final de la escena, el otro señor que estaba ahí, el que mencionó como Walter, decía, qué bien, porque después de 6 entrevistas ya empezaba a desanimarme. La vida del creyente, lleno del Espíritu Santo, se caracteriza por la integridad. Esa integridad debe manifestarse en distintos ámbitos y órdenes de nuestra vida. ¿En cuáles? ¿Dónde? ¿En qué ámbitos debe manifestarse la integridad del creyente? En primer lugar, la integridad del creyente, como nos enseña este pasaje, debe manifestarse en la iglesia. La integridad debe manifestarse en la iglesia. Dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Tenían las cosas en común. No había entre ellos necesitados. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos se preocupaba por la necesidad de los demás. En Hechos 2, que es un pasaje paralelo a este, dice que todos estaban juntos y que tenían todas las cosas en común y que perseveraban unánimes, que estaban unánimes. Piense, ¿qué puede significar esto, ¿no? Que dice que la comunidad de creyentes, la iglesia, eran de un corazón y de un alma. Porque yo entiendo que entre ellos no había actitud de deslealtad. Al contrario, lo que había entre ellos era siempre una actitud de total confianza, de estar compenetrados. Lo que había entre esos creyentes era que todos pensaban juntos, pensaban de una misma manera, estaban enfocados en el mismo propósito, tenían un mismo sentir. Estaban libres de egoísmo, porque sabe que son los egoísmos cuando pensamos nada más que en lo nuestro, lo que hace que se generen distancias. Ellos estaban muy unidos, tal cual luego el apóstol Pablo lo explica, por ejemplo, en Romanos 15, versículo 5, donde dice: y Dios os dé a vosotros un mismo sentir, sed de un mismo sentir. En 2 Corintios 13, 11 también lo dice, así dice: sed de un mismo sentir y vivir en paz. O en Primera de Pedro 3:8, donde nos dice: sed de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Por qué? Porque en esta comunidad ellos decían que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Ellos no tenían un apego a lo material. De hecho, ellos estaban ya pensando más en la venida del Señor. Estaba comenzando la iglesia, pero ellos pensaban en que el Señor iba a venir de manera inminente. Ellos no tenían un apego a esta tierra y tenían una actitud de generosidad ante aquella situación de pobreza y de tanta necesidad. Era abundante la gracia de Dios sobre ellos, abundante gracia. Hermanos, si hay algo que nosotros debemos pedirle al Señor, es que derrame de su gracia y de su misericordia a nosotros. Como bien también leía Raniero al principio, es el favor inmerecido. La gracia es el favor inmerecido. Todo lo que tenemos viene de parte del Señor y a Él debemos agradecerle. Y dice que no había necesitado, que repartían, que se preocupaban por las necesidades los unos de los otros. Es algo así como dice Filipenses en el capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice que nadie miraba por lo suyo propio, sino que también miraban por lo de los demás. Dice así ese pasaje de Filipenses. Dice el versículo 2: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ellos estaban unidos de esa manera, estaban juntos, juntos, y eso habla de que había cercanía, que se relacionaban en lo físico, en lo material, en lo emocional, en lo espiritual. Tenían esas cosas en común y perseveraban unánimes en la unidad. Esta idea de estar en un mismo sentir, de estar unánimes, de que haya unidad en la iglesia, es algo que se repite
muchísimo, bueno, no ya solo en las cartas de Pablo, pero si nos centramos solo en este libro que estamos leyendo, en Hechos de los Apóstoles, la idea de la unidad y de estar juntos se menciona de diversas formas a lo largo de todo el libro. Es un tema recurrente, esa idea de estar unánimes, porque lo expresa de distintas maneras a lo largo del texto. Y comían juntos con alegría. Qué bueno es tener tiempos para compartir y comer juntos. Dice que ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo que nos habla de un corazón que no está con agendas ocultas, sino que es un corazón abierto, habla de que hay transparencia. Claro, en este tiempo también nosotros hemos sufrido decepciones, todos nosotros hemos sufrido decepciones, y esas decepciones y esas traiciones que se vive lógicamente luego con cierta desconfianza, pero eso no es lo que el Señor quiere que haya entre nosotros. Es algo que el Espíritu Santo quiere tratar en nosotros y poner ese sentir de ser íntegros los unos para con los otros. En este año nosotros pusimos como lema de nuestra comunidad amor, dice, con amor y verdad fortalecemos los grupos multiplicando los dones en unidad. Y hermanos queridos, qué bueno es que como una cuestión práctica que nos hace estar en un mismo sentir, nos propongamos hablar la verdad en amor. Es decir, que cuando haya algo que usted no entienda, que cuando haya un malentendido con alguno de sus hermanos o hermanas, o con alguien de su familia, cuando haya algo que no veamos correcto o que nos haya hecho sentir incómodos o que no hayamos podido comprenderlo bien, que lo hablemos y no lo callemos, que lo hablemos como debemos hacerlo y no por detrás, sino que lo hablemos como nos gustaría que hicieran con nosotros, es decir, con amor, siendo constructivos para velar por la unidad. Que el Señor nos ayude en esto. ¿Dónde otro ámbito debe manifestarse la integridad? Pues lógicamente la integridad de la iglesia es el reflejo de la integridad en lo personal. Debe haber integridad en lo personal. Estas personas, Ananías y Zafira, mintieron. Estas personas, Ananías y Zafira, trajeron parte del precio de aquella heredad que habían vendido. Y Pedro, en una revelación del Espíritu Santo, les dice: no has mentido a los hombres. Parece que querían engañar a los ojos, y ellos le dicen: no has mentido a los hombres, sino que le estás mintiendo a Dios. Y a ella, con posterioridad, le pregunta: ¿vendisteis en tanto la heredad? Como dándole una oportunidad a que ella pudiese decir otra cosa. Y le digo: sí, no, fue en tanto. Y por eso también vino el juicio sobre ella, ¿no? Y dice que todo esto trajo temor, pero habla de temor como respeto a Dios, tenerle respeto al Creador, al que nos ha puesto aquí, al que nos ha dado todo, y sobre todo al que ve todo, lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos. Lo que viene a corregir fuertemente este mensaje, y que nos parece algo tan severo, es cómo Dios aborrece la mentira. La cosa más terrible aquí es la mentira, la gravedad de la mentira, y nos hace ver el rechazo que debemos sentir hacia la mentira, porque la integridad personal y la integridad de la iglesia se ve comprometida cuando hay mentira. Piense por un momento, en el comienzo de la humanidad, lo que hizo que el ser humano desobedeciese a Dios y cayese en el pecado fue precisamente la mentira, porque Satanás se dirigió a nuestros primeros padres y le dijo: bueno, con que Dios os ha dicho, no, eso que Dios os ha dicho, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto del árbol, seréis como Dios, teniendo conocimiento del bien y del mal. Y les dijo una mentira que ellos se la tragaron. Y por eso la mentira
están de condenar. Dice el pasaje que este matrimonio vendió la heredad y sustrajo del precio. Este verbo que se emplea aquí en el Nuevo Testamento, yo no sé si usted conoce el pecado de Acán. El pecado de Acán en el Antiguo Testamento fue cuando el pueblo de Israel fue a conquistar y Dios les había dicho que no tomasen nada de las riquezas que tenía aquel pueblo, y un hombre llamado Acán dice que agarró un lingote de oro, un manto babilónico, y dice que y algunas monedas también, creo, y lo puso allí escondido todo, y por eso vino como una derrota al pueblo. Él desobedeció. Bueno, pues el mismo verbo que se emplea para aquel acto que él empleó de sustraer del anatema, de aquello que estaba prohibido, es el mismo verbo que se emplea aquí. Ellos sustrajeron del precio. Habla de esa actitud de apego a lo material, pero escúchenme, la cuestión aquí es que yo no sé si Ananías y Zafira lo que estaban era mirando lo que aconteció con aquel hombre justo, aquel hombre que los apóstoles llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Parece que los apóstoles dijeron, este es un hijo de consolación, porque hacía aquellas cosas y lo hacía de corazón. Y estos, al verlo, no sé si queriendo imitarlo, también hicieron lo mismo, vendieron la propiedad, pero solo llevaron un poco. No sabemos. Yo supongo que Bernabé confiaba plenamente en Dios, sabía que no le iba a faltar nada y que por eso lo hizo, ¿no? Su confianza estaba puesta en Dios, mientras que tal vez Ananías y Zafira pensaron, y si damos todo y después nos va a faltar a nosotros, y bueno, vamos a dar un poco y decimos que lo dimos y luego nosotros tenemos un poco guardado. No sé, yo no sé lo que ellos hicieron, pero la cuestión es que Bernabé tenía un corazón sano, lleno del Espíritu Santo, y Ananías y Zafira tenían un corazón en el que ellos habían permitido la tentación de Satanás. ¿Por qué? Dice la palabra, dijo Pedro, ¿por qué dejaste que Satanás dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo quedándote con parte del dinero? Y fíjense qué cosa, él lo hizo, pero su mujer lo sabía. Él lo hizo y lo sabía su mujer. Su mujer era cómplice de lo que él estaba haciendo. Es aquí la importancia de un matrimonio que esté unido y que esté en un mismo sentir, pero no para lo malo, sino para ayudarse. Ahí por ahí cuando uno de nosotros en el matrimonio se medio desafina la cuerda, que el otro le apriete un poquito la clavija, para que volvamos a dar bien la nota, ¿no? Que el Señor nos ayude, que tengamos cuidado con quién nos juntamos, a quién escuchamos, y para qué cosas, y sobre todo para qué tipo de planes, ¿no? Entonces ellos trajeron parte del precio. ¿Por qué? Bueno, pues por aparentar. Seguro que era también una cuestión de aparentar, de imitar al otro sin que Dios les hubiese pedido eso. Y dieron lugar a Satanás y a la mentira. Y la palabra de Dios es radical con la mentira. Dice así, Proverbios 12:22, dice, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Dios se deleita en aquellas personas que son fieles y que obran fielmente y con rectitud. Y en Isaías 63:8 dice, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Y en Efesios 4 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjense, los apóstoles no estaban pidiendo nada. A ellos nadie les obligó a vender el terreno. A ellos nadie les obligó, y si lo vendían eran libres de venderlo, pero tampoco nadie les obligó a que trajesen nada. Era suyo
y suyo era, pero fue como un deseo de aparentar ahí, mintió. Y no mintió a los hombres, porque a veces pensamos que a las personas las podemos engañar, y así es, a las personas las podremos engañar, pero a Dios no podemos engañar, porque Dios es omnisciente, es omnipotente, Él lo sabe todo, lo conoce todo, lo puede todo. Él está en todo lugar, es omnipresente. A Dios no se le puede engañar. Y la consecuencia fue terrible, cayeron muertos allí. Aunque Zafira tuvo la oportunidad, ella tuvo la oportunidad de arrepentirse. A ella le preguntaron, ¿vendiste en tanto? Y ella podía ir a ver recapacitado y decir, no, perdón, no, solo trajimos la parte. Y ella, por el arrepentimiento, estoy convencido que hubiese recibido misericordia, pero dijo mentira también. Y cada uno pagará por su propio pecado. Por eso la importancia de un matrimonio que se ayude para bien, que no se empujen para lo malo, ¿no? Y vino gran temor sobre la iglesia, ese temor reverente por aquel acontecimiento. Dice Proverbios 8:13, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco, dice el Señor. ¿Por qué la severidad? ¿Por qué un castigo tan severo? Mire, hermanos, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, estaba formando un nuevo pueblo, un pueblo que salía de la esclavitud y un pueblo al que tenía que darle unos nuevos cánones de vida, unos nuevos parámetros de vida. Entonces, al principio, si usted lee el Nuevo Testamento, ve que Dios actúa ante las maldades de las personas con un grado de severidad que hoy nos parecen extraños, ¿no? Pero aquí lo que estaba sucediendo es que un nuevo pueblo también estaba comenzando. Esto luego no lo vemos más en el Nuevo Testamento que suceda. Aparece otra vez en el libro de los Hechos cuando el rey Herodes no da gloria a Dios y dice que expiró comido de gusanos. Lo veremos más adelante cuando lleguemos por allá. Pero no se ve en más lugares una situación de tanta severidad como la que ve aquí. Es que Dios estaba queriendo poner unos niveles elevados de compromiso, de moralidad, de integridad en su pueblo. Y era preciso hacer una acción contundente como esta. ¿Cuáles serían las motivaciones de Ananías? Avaricia. Puede ser, no es que se vea muy claro en el texto, pero el verbo que se emplea es el mismo que para acá. Puede haber avaricia. Un deseo de aparentar, eso sí que se ve con claridad. Eso no debe estar entre nosotros. Fíjense que estamos hablando de la integridad personal, que se quite de nosotros el deseo de mostrar una cosa que no es. A veces decimos, no, yo sí oro, yo sí leo la Biblia, yo sí leo, yo sí oro, pero luego en lo privado realmente es así. No sé si temor, falta de confianza en Dios, o envidia de Bernabé, o celos de Bernabé porque lo llamaban hijo de consolación y a ellos no. Yo no sé, los celos la verdad es que son algo terrible, puede llevar a las personas a hacer cosas malas también, ¿no? Cosas que ni pensamos. ¿Qué buscaban ellos? ¿Aprobación? Tuvieron una actitud hipócrita, la verdad. Y esa apariencia de quedar bien, Dios viene y corrige esa hipocresía. Dios quiere eliminar la hipocresía de nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Fíjense, la Escritura dice en el Salmo 51:6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Dice el pasaje, escuche, Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿A eso qué se refiere? Dios ama que nosotros seamos gente íntegra cuando nadie nos ve, cuando estamos solos, cuando estamos en lo individual. Y Cristo, el Señor Jesucristo, en sus enseñanzas, cuando Él empleó aquel término de oísteis que fue dicho, mas yo os digo, Él estaba poniendo el nivel de moralidad elevado. Fíjese que Jesús dijo,
por ejemplo, en Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable en el concilio. A continuación Cristo dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y luego dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Está hablando de la verdad en lo íntimo, de ser honestos en lo íntimo, de ser íntegros en lo personal, en lo íntimo. Amén. Ahora, la pregunta para nosotros, para ir concluyendo este punto, ¿con qué frecuencia se nos escapa una mentira? ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? Si en alguna ocasión mentimos, lo antes posible pidamos perdón al Señor y seamos capaces de reconocerlo delante de las personas en las que hemos mentido. Aunque por un momento nos pongamos colorados y pasemos vergüenza, pero que el Señor nos ayude y nos haga recapacitar para hacerlo. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Confiamos en lo material? ¿Cuánta importancia le damos a lo material? ¿Está nuestra seguridad en lo material o está nuestra seguridad puesta y confiada en la gracia y en la ayuda del Señor? Amén. Y por último, ¿dónde se debe manifestar esa integridad? Es en la sociedad. Nosotros no solo nos relacionamos en la iglesia, no solo debemos ser íntegros delante del Señor, sino fuera de la iglesia y en el ámbito social donde nosotros nos relacionamos, también debemos tener ese listón de la integridad, como por ejemplo, fíjese en el mensaje que nos transmite la película que vimos, ese pedacito de película que nos transmite el mensaje de ser íntegro, de aunque pierda el trabajo, yo no voy a mentir. Aunque pierda el trabajo, no miento. Dice que el pueblo, la gente que no era de la iglesia, los que todavía no habían entregado sus vidas al Señor, les alababa grandemente, tenían gran prestigio. Y dice que los que creían en el Señor aumentaban más. ¿Por qué? Porque cuando el Señor hace esto, la gente empieza a mirar que hay unos parámetros de compromiso, de integridad, de lealtad elevados, y la gente empieza a valorar. Dice que la gente les alababa grandemente. Por eso ese testimonio de integridad trae respaldo, y a mí me gustaría que esto sucediese con nosotros, que los empresarios, que las entidades vengan a buscar a sus empleados en las congregaciones, que vengan a buscarlo y que digan, no, es que yo no quiero discriminar a nadie, pero es que si yo pudiera que sean cristianos los que trabajan para mí, porque sé que son gente cumplidora, que no se esconde de tiempo, que no se va antes, que no silba para pasar el rato y no hace las cosas como son. Que el temor reverente de Dios sea nuestra guía, y necesitamos entender que es la iglesia la encargada de impactar a la sociedad. Como comunidad tenemos que reflejar afuera esa integridad. Los apóstoles ayudaban a mucha gente necesitada, eran gente dispuesta al servicio, y los que creían en el Señor aumentaban más y más. Y nosotros podemos impactar con nuestro testimonio en nuestros trabajos, en los institutos, en las universidades, en las actividades deportivas, etcétera, etcétera. Esa integridad, tener ese temor reverente ante el Señor. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie para que concluyamos orando. Miren, nuestras acciones individuales van a hacer que la gente que sabe que somos creyentes cataloguen a todos los demás creyentes. Es decir, cuando un creyente da buen testimonio,
Todos los demás creyentes ganan. Pero cuando un creyente hace una cosa que está mal, la gente dice, ah, y este es cristiano. Y entonces mira medio raro a todos los cristianos. Porque debemos ser ejemplo de los creyentes. Debemos ser ejemplo. Amén. Por eso vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que cuando me vean a mí, vean al resto de mis hermanos y hermanas y que yo los represente bien. Padre, en el día de hoy queremos pedirte que tú nos estés ayudando. A los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, a los que estamos aquí, para ser gente íntegra. Que tú nos ayudes, Señor, a vivir en la honradez, en la honestidad, en la rectitud, en la decencia, en la dignidad, en la lealtad. Padre, que se quite de nuestra vida, de todos nosotros, la deshonestidad o la corrupción. Señor, ayúdanos para ser gente decente y honesta. Ayúdanos, Señor, para ser gente intachable, honrada, irreprochable, incorruptible, insobornable. Ayúdanos, Padre Todopoderoso, para mostrar en todos los ámbitos, Señor, esa integridad. Para mostrar integridad aquí en la iglesia, los unos para con los otros. Señor, estar unidos, ser de un mismo sentir, hablar bien los unos de los otros. Señor Dios Todopoderoso, cuidarnos los unos a los otros, velar por la unidad. Señor, ayúdanos a ser íntegros en lo personal. Que cuando se nos presenten ofertas tentadoras, nosotros pensemos si tú aceptarías esa oferta. Y que nosotros podamos, Señor, decidir, porque sabemos que hay respaldo tuyo para cuando nosotros tomamos decisiones íntegras. Ayúdanos, Señor, a reflejar al mundo estos valores elevados que vienen de tu palabra. Nosotros te lo pedimos en el día de hoy. Y rogamos, Padre, que tu unción y tu poder se esté derramando sobre cada uno de nosotros. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. Diga conmigo estas palabras. Tal vez hay alguien aquí que hoy quiere entregar su vida y su corazón al Señor. Yo quiero invitarle a que diga esta palabra, que le pueda decir al Señor: yo quiero vivir para ti, yo quiero entregarte mi corazón. Repita esta oración, hágalo de corazón, hágalo voluntariamente, pero hágalo en este instante. Diga conmigo: Padre Celestial, te doy gracias porque sé que me amas. Entregaste a tu Hijo por mí. Él murió por mis pecados. Él derramó su sangre y dio su vida para que yo tenga vida. Y por eso, Padre, te pido perdón por todos mis pecados, por mis mentiras, por mi deshonestidad. Hoy me arrepiento y declaro que creo y que te acepto a ti, Señor Jesucristo, como el único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Guíame de hoy en adelante. Ven a mi vida, Espíritu Santo, y ayúdame para vivir en integridad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. De un aplauso bien fuerte. En este instante, y con este aplauso despedimos